¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta sana costumbre de debatir los domingos por la noche acá en ITV Patagonia. Una semana en la que la encuesta CEP se robó la película en la contienda electoral, distintas cifras que vamos a ir analizando y que entregan una abultada victoria proyectada de Sebastián Piñera, pero hay acusaciones incluso hasta de colusión en las empresas encargadas de los sondeos públicos. De eso y mucho más, por supuesto, también de los temas regionales, aquellos que nos importan e importan a toda nuestra comunidad, es que comenzamos así a hacer Contrapunto. Bien, ya estamos entonces acá para continuar con esta conversación. Vamos a de inmediato comenzar saludando a nuestros panelistas, como siempre, de cada domingo. Miguel Sierpe, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Ernesto, y para ti igual a todos los auditores de Magallanes que nos están observando, digamos, a esta hora. Claro que sí. Ernesto Sepúlveda, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Alejandro, Miguel y, por supuesto, nuestras amigas y amigas, amigos y amigas que nos reciben en sus casas todos los días domingos. Y también saludamos a Alejandro Kusanovich. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos, Ernesto, Miguel, y un saludo a todos los magallánicos que hay en este programa. Ya, Club de Toby hoy día en Contrapunto. Vamos a informar que, claro, hace pocos minutos también nos informó María Teresa Castañón, otra de nuestras panelistas invitadas, que no podía asistir. Fin de semana largo, además, costó hacer el quórum para este programa, ¿eh? Hay que decirlo, hay que decirlo. Pero bueno, ya está. Estamos acá, nos quedamos a debatir. Estamos con el número ideal. Sí. Es más ágil. Claro, vamos a hacer una conversación entre nosotros, tercios, por supuesto. los viejos tres tercios de la política, justamente. Vamos a hacer conversación acá en Contrapunto. Bueno, yo les hablaba al principio del programa de la encuesta CEP, aquella que marca la agenda durante la semana por las cifras. Más allá de las contraposiciones y del debate que pueda haber sobre la legitimidad que pueda tener una otra encuesta, o en este caso la del CEP, quiero partir que analicemos tabula rasa, si no existieran esas aprehensiones, estas cifras primero. Partamos así para ir ordenando y después obviamente vamos a hablar de todo aquello que conlleva esta encuesta CEP en cuanto a las opiniones disonantes necesariamente. Y por eso quiero hablar de este 42% cómodo para Sebastián Piñera, seguido por Alejandro Guillé con un 21% y el 9% de Beatriz Sánchez, así en ese orden el podio de las elecciones dentro de los candidatos presidenciales. ¿Es un escenario, Alejandro Kusanovich, cómodo para Sebastián Piñera estas cifras? A ver, yo creo que la gente quiere un cambio, digamos, porque no le gustó las reformas mal hechas, no le gustó un montón de cosas que no se hicieron bien. Por lo tanto, la gente quiere algo distinto. Y yo creo que la derecha tiene la responsabilidad ahora de hacer un buen gobierno. Yo creo que en segunda vuelta va a ganar Piñera, no me cabe duda. Pero va a haber segunda vuelta de todas maneras. Claro, ese es el escenario más probable según lo que ven las encuestas y en realidad es algo que ha sido así. Ahora yo creo que las encuestas no están reflejando todavía la realidad porque la gente no quiere participar ni siquiera en una encuesta, no quiere ni ir a votar y no quiere recibir ni a un político que está tan defraudada de las cosas que de repente no sé si las encuestas están reflejando la realidad. Claro, ahora entonces tenemos una victoria, al menos en estas cifras, pareciera ser abultada para Sebastián Piñera, y la pregunta que surgió incluso en algunos medios escritos, uno veía, ¿hay cómo ganarle a Sebastián Piñera al final? Esa es la pregunta que asoma. Vuelvo a decir, más allá de las dudas que haya sobre el sondeo, respecto de las cifras en sí. Mira, yo creo que hace harto rato que las encuestas se utilizan como un instrumento de campaña. Yo, más allá de las consideraciones que podamos tener en relación a la fiabilidad de las mismas, si diéramos por hecho lo que está diciendo la derecha con su empresa encuestadora, daría lo mismo ir a votar o no. Y yo creo que es precisamente lo que se quiere hacer acá. Está absolutamente comprobado que la menor participación ciudadana incide positivamente en un resultado favorable para la derecha, porque con el voto voluntario está pasando en Chile lo mismo que pasa en todos los países cuando se estableció el voto voluntario. El voto se elitiza, vale decir, solamente concurren a votar las personas más informadas, las personas más ilustradas, y en todos los países del mundo, incluido Chile, las personas más ilustradas, las más informadas, coinciden con las personas de más altos ingresos. Entonces, amigos y amigas, la única interpretación, la única respuesta que uno puede tener ante esto es salir a votar, porque en las urnas donde se decide el destino del país y el destino de nuestra sociedad, no la va a decidir una empresa de encuestadores. Ellos quisieran que la gente se quedara en sus casas. Están muy molestos porque el gobierno
cumpliendo un rol que la propia institucionalidad le otorga, ha iniciado una campaña de difusión y de promoción del voto popular, de la participación. Y ya han visto ustedes los spots que han salido en televisión que entregan un solo mensaje. Cuando 2 o 3 personas se reúnen para tomar una decisión por una gran mayoría, muchas veces esa decisión no es la decisión más adecuada. Nosotros tuvimos acá una participación muy esmirriada en las elecciones municipales. Solamente el 35% de los magallánicos concurrió a votar. 3 de cada 10 vecinos eligieron a las autoridades comunales. No es lo que queremos para Chile. Para Chile queremos que haya un gobierno que sea, obviamente, elegido por la mayoría, pero también tenga la legitimidad de haber contado con una gruesa participación electoral. Entonces, ¿beneficia la candidatura de Alejandro Guillé o la candidatura que sea, digamos, del oficialismo, que haya más votación? O sea, yo creo, y así ha sido, así está demostrado, que mientras más personas participan, menor posibilidades tiene la derecha de llegar al gobierno. ¿Es así, Alejandro González? No sé, yo creo que, digamos, yo soy enemigo del voto libre. Yo creo que el ir a hacer este acto republicano, yo creo que debería ser obligatorio, es un deber cívico y es como cuando a uno le tocaba hacer el servicio militar, digamos. Es un deber, digamos, que uno tiene que tener y tiene que ir a votar. Ahora, yo creo que no ha cambiado mucho la cosa, yo creo que se mantuvieron las proporciones, digamos. Yo creo que aparentemente los que no van a votar son por lado y lado, digamos. No hay un tema que se haya cargado a uno o hubiera cambiado mucho el tema, digamos. Claro. Después habla las cifras, probables escenarios de segunda vuelta. Ahí Piñera le ganaría con el 39% a Alejandro Guillé, que baja 4 puntos en esa segunda vuelta, con el 40% a Beatriz Sánchez y con también un 20% a Carolina Goich, que tendría menor votación. Allí también hay un escenario muy favorable para Sebastián Piñera según el sondeo. Y en definitiva, claro, surge la duda. Y aquí también vamos a hablar de Carolina Goich, y ahí es donde yo justamente le pregunto a Miguel Sierpes. La figura de Carolina Goich, que parece perder incluso terreno en cuanto al conocimiento del electorado. Hay un segmento que la favorece, que parece ser el de los jóvenes, donde ahí tiene cierta ventaja. Jóvenes que no todos en realidad votan, lo sabemos. ¿Cómo analiza esas cifras? Mira, yo la verdad es que, y con mucho respeto voy a decir que a mí me carga hablar en estos programas de las encuestas, porque la verdad es que las encuestas hace 15 o 20 años atrás era un dato que tenía que ser muy bien considerado, digamos, para todos. No obstante eso, las encuestas a nivel mundial se han desprestigiado y en Chile yo creo que más. No hay una encuesta, digamos, que no tenga observaciones al respecto, producto que yo creo que ha entrado el tema comercial en la situación. Quien encarga la encuesta, encarga el resultado. Y esto es un tema absolutamente relevante. Entonces, yo la verdad es que, si me permiten, no quiero, digamos, menospreciar los antecedentes que se traen, digamos, sobre la mesa, porque son antecedentes, sin duda, verdaderos que han salido a la publicidad, pero la verdad es que creo yo que la verdadera encuesta va a ser la del 19 de noviembre y esa tiene que ser respetada absolutamente por todos quienes participan en una elección. Tú ves acá que una semana una persona sube 4 puntos, baja 5 puntos, o sea, el salto que pega Meo en esa encuesta es una cuestión que no esperaba a nadie y la verdad es que uno no entiende, digamos, el tema, digamos, cómo se moviliza. Yo creo que hoy día hay una intencionalidad de minimizar, digamos, las votaciones que están más rezagadas desde el tercer lugar hacia abajo y para efecto el efecto para mi gusto es sencillo, o sea, hay que tratar hoy día se están tratando de generar las intencionalidades y la credibilidad y que la gente quede como ya absolutamente asumido que hay un resultado que está determinado y la verdad es que yo no creo que sea así. ¿Y ese salto? El único resultado que está determinado en mi apreciación personal es que nadie gana en primera vuelta. Que Sebastián Piñera tiene la primera mayoría y eso sin duda, eso creo que es una percepción que uno la siente en la calle, no tiene que hacer una encuesta para hacerlo, pero también todos sabemos que no ha habido una elección en Chile, inclusive desde la recuperación de la democracia, en que estas holguras así de 30% de diferencia o de 20% de diferencia nunca se han dado. Las elecciones más holgadas creo que fue la de Eduardo Frei de Ruiz Tagle, que fue con un 58%. Esa fue la más holgada, pero de ahí para adelante, la verdad es que todas las candidaturas al final han terminado por 1 o 2 puntos de diferencia. Muy ajustada. La verdad es que creo que eso no va a cambiar. Y lo que sí yo creo es que
en términos generales se dice, bueno, es que hay un porcentaje importante de gente, 40 y tantos % de gente que no va a votar. Yo creo que si esa gente votara, lo que va a hacer variar va a ser muy poco, pero yo creo que la percepción en general está dada, digamos, en el volumen, o sea, que 40% expresen su opinión. Yo creo que hay el porcentaje que nos fue a votar de todas maneras, aunque tenga una opinión diferente, se reparte, digamos, equitativamente, no es un tema que esté resuelto. Por lo tanto, para darle una finalización al tema, creo que efectivamente la opción de que tú me preguntas efectivamente y contestando con absoluta honestidad, yo estoy muy conforme con el desarrollo, con la campaña que ha hecho Carolina Goich. Creo que además ha sido muy seria sus planteamientos, independiente de los resultados. La democracia cristiana tenía que retomar un tema que tenía que retomar y que, independiente de cuáles sean los resultados, el Partido Demócrata Cristiano va a recuperar su dignidad, que es una cosa que a mí por lo menos me interpreta muy, muy claramente. Claro, ¿es posible un escenario, cree usted, Alejandro, acerca de una victoria estrecha, 1 o 2 puntos de Sebastián Piñera en definitiva respecto de su... Yo creo que va a ganar en segunda vuelta con un margen razonable, digamos. ¿Estrecho así? Sí, ahora, yo creo que las encuestas todavía no están diciendo la realidad. Por ejemplo, yo te comento, uno hablando con gente, hay un montón de gente que vota por Kast. Yo creo que Kast va a estar cercano al 10%. En las encuestas que ellos tienen dicen que están cerca del 12%. Mariana Elwin el otro día en un programa el domingo pasado dijo que tenía 16 Kast. Entonces hay un tema que yo creo que no se está reflejando todavía. Hay algo, la gente no quiere decir por quién va a votar. Yo creo que hay muchos temas... Yo iba a hablar del tema de José Antonio Kast porque efectivamente dentro de este sondeo también aparece como bien poco probable incluso de que José Antonio Kast pueda ser capaz de traspasarle votos a Sebastián Piñera porque todavía no captura el voto incluso de la derecha. Es que yo creo que no está reflejado en la encuesta. Yo creo que él tiene, por lo que yo he hablado con distintas personas, me ha llamado la atención que hay un montón de gente que vota por él, digamos. Pero no lo dicen. Y entonces seguramente... ¿Por qué no lo dicen? Porque no quieren decirlo. Por pudor, yo creo. Pues debe haber algo de eso. Sí, lógico, pues, sí. Claro, no, porque él aparece como en una postura, en cierto aspecto... disidente. Disidente y, digámoslo con todas sus letras, aparece como una postura bien extrema. Yo diría más donde... toda la dictadura. Claro. Pero más disidente con lo que está pasando en la derecha. Yo estuve hablando con él hace unos meses atrás y él se retiró de la UDI porque no estaba de acuerdo cómo los poderes económicos se metían en el partido. Entonces, él tiene otra visión de la cosa y por eso se retiró del partido. Pero entonces usted dice que un 16 o un 20% del electorado comparte los postulados de José Antonio Kast respecto de, por ejemplo, familia, votos del tema valórico, lo que... Yo creo que sí. Yo creo que él tiene hay mucha gente que yo he conversado y lo apoya. ¿Sigue siendo así de representativo, creen ustedes? Mira, yo pienso lo siguiente, lo decíamos en el programa anterior, Piñera tiene un problema, ese problema se llama José Antonio Kast. Recordemos que en las elecciones anteriores, Piñera era el único candidato a la derecha. Nosotros, la centroizquierda, íbamos desangrados en media docena de candidatos, Piñera iba solo. Y aún así, hubo un repunte muy importante en segunda vuelta del presidente Frey, que le permitió ganar a Piñera con 3 puntos de diferencia, 51 versus 48. Entonces, decir que esta elección está ganada y está ganada ya antes de siquiera ir a las urnas, creo que es prematuro. Solamente busca producir un efecto que es desincentivar el voto. Por tanto, yo insisto en la necesidad de que la gente vaya a votar. Incluso esta encuesta, con todos los reparos que uno puede tener por las vinculaciones que tienen la persona que la dirige o la dirigía, Harald Beyer, que era ex ministro de Educación de Piñera, aún así, la misma encuesta arroja que hay un 29% de las personas que no sabe o no responde, no tiene decidido su voto. Eso es un tercio del electorado. Entonces, si estamos por analizar, digamos, minuciosamente los datos, yo digo, los mismos datos que entrega la encuesta arrojan de que el país no ha tomado una decisión mayoritaria en este sentido. Y decir que el candidato de la derecha tiene 42%, recuerdo que la semana pasada yo señalaba en este programa de que el dictador Pinochet sacó 44% en el plebiscito del año 1988. O sea, el dictador, por favor, era el sí y el no, y el sí sacó 44%. En las elecciones presidenciales, donde se presentó el candidato Nnambiji, a quien apoyaba Sebastián Piñera, y no a Patricio Aylwin, que era el candidato que apoyábamos nosotros en la concertación, en esas elecciones volvieron a repetir y sacaron 43% de los votos. Entonces,
que un candidato de la derecha tenga 40%, 42% en Chile es totalmente real. Hay un grupo considerable de personas que adhieren a la idea conservadora en lo valórico y neoliberales en lo económico, pero la mayoría del país sustancialmente es de centroizquierda, es progresista y adhiere a la idea que hemos sostenido en esta alianza de gobierno que ha liderado la presidenta Michelle Bachelet. Ya, a ver, Carolina Goich entonces denuncia dentro de esta encuesta, y ahora sí ya vamos a los reparos, lo hemos hablado, incluso ya lo hemos avanzado, pero colusión en las encuestas, bueno, ese término es súper archirrecontra maniado ya a esta altura, respecto de cómo las empresas se han coludido, qué sé yo, en este caso las empresas de encuestas se coluden. ¿Ese es el término correcto para hablar? Bueno, el término lo expresó ella, pero además, ¿por qué nos tendríamos que espantar tanto con el término colusión cuando la colusión existe, digamos, en la empresa privada? Se ha utilizado, digamos, ¿para qué vamos a hacer un listado de todas las cosas que hay? Por eso mismo. Entonces, a mí me parece que es un término en general, pero yo te vuelvo a reiterar, a mí no me entusiasma conversar de las encuestas. Sí me interesa conversar, por ejemplo, de las conductas de la gente que hoy día, teniendo un candidato, ya se coloca en el escenario, digamos, de un mes más, producto de una necesidad desesperada de mantenerse en el gobierno o de tratar de tener alguna oportunidad en el gobierno. O sea, y eso ha pasado con gente de mi partido y en todos los partidos, que hoy día ya están, digamos, más que nada en las marquesinas desfilando para estar, digamos, considerado en una supuesta administración de quien salga hoy día presidente de la República. Subiéndose al carro, eso. Subiéndose al carro, y eso a mí me parece, pero nefasto para la política en general, si uno tiene que tener al mínimo dignidad para dedicarse a la política. Pasando de Magallanes. O sea, yo creo que pasa en Magallanes y en todo el país. Yo creo que el Estado de Chile necesita una reforma urgente. Sí, porque yo creo que no pueden haber tantos puestos dependientes con un cambio de gobierno. Nosotros cambiamos más puestos que Estados Unidos cuando cambia el gobierno. Pero entonces yo vuelvo a reiterar eso. A mí me parece, digamos, nociva esa situación porque se pierden los objetivos, se pierde la dignidad y la gente ve, digamos, esta verdadera situación de tratar de estar, digamos, siempre en el lugar donde va a recibir alguna cosita. Entonces, a mí me parece que eso hace perder credibilidad, hace perder entusiasmo a la gente que quiere votar y para nada, o sea, uno cuando se enfrenta en una pelea tiene que ser hasta el final, po. Tiene que ser en condiciones dignas. Uno no puede perder la dignidad por tratar de mantener un privilegio. Y eso es lo que yo creo que se está dando, te repito, en la política, y eso puede de alguna manera amagar las posibilidades de la centroizquierda de llegar al poder, porque la verdad es que eso a la gente no le gusta. ¿Están dando la pelea por perdida muchos personajes? No sé si la por perdida. Lo que estoy diciendo yo es otra cosa, que dentro de los mismos conglomerados hay gente que se anda ya no están preocupados de que las elecciones son el 19 de noviembre, sino que es lo que se hace el 20. Ellos ya están mirando la expectativa dónde se ponen el 20 en la vitrina. Entonces, ¿hay que reducir el aparato estatal, por ejemplo? No estoy hablando de eso. Lo que yo estoy diciendo, y en eso comparto con Alejandro, es que acá los gobiernos deberían ser de alguna manera más institucionales. La gente que ostenta cargos importantes en la administración del Estado deberían ser profesionales y deberían ser personas intocables. Carreras funcionarias, pero de verdad sí. Ya, pero esas fueron las grandes críticas que se le hizo a Sebastián Piñera al principio de su gobierno. Yo la verdad, le pidió 21.000 funcionarios. Pero yo lo que creo es que eso está aplicable, se le pidió a Piñera con toda razón y se le debería pedir a todos los gobiernos. Porque créeme que la impresión que yo tengo es que acá, donde uno ha tenido algún nivel de experiencia y una percepción cercana, mientras se echa a andar un gobierno regional en una región como la nuestra, se demoran un año. ¿Y para qué vamos a decir el desastre de lo que pasó con 4 intendentes durante la administración de Piñera? Es una situación súper compleja, no alcanzaban a acomodarse cuando ya se tenían que ir, y eso de alguna manera provocó un tremendo desánimo y una tremendo sinsabor, digamos, en la comunidad. Y eso yo la verdad que no quiero que pase para nadie. Yo creo que tenemos que tener algún mayor nivel de estabilidad si queremos que nuestro país camine hacia el desarrollo. Si acá en Chile cabemos todos, ¿me entiendes? Y yo creo que no puede ser esto, que es lo mismo que pasa en los municipios, con mucho respeto. Si la gente sabe, pues, la gente sabe y dice, no, vamos a ser austeros, absolutamente vamos a mantener. Y la verdad es que uno sabe que llega el 31, y ahora lo vamos a saber en el mes de diciembre. Va a llegar el 31 de diciembre, hay una cantidad de funcionarios que se van a ir de la municipalidad, pero no para tratar de optimizar recursos ni nada, sino que para darle cabida a quien hoy día tenga que poner la gente que administra el municipio, y pasa acá en Punta Arenas y en cualquier municipio de otras partes. Entonces, tenemos que de alguna manera ser más serios, y yo creo que en eso los países más desarrollados nos dan cátedra en realidad.
Alejandro, en definitiva, yo vuelvo a lo mismo. Hay una intención de optimizar el aparato estatal, incluso lo ha dicho el propio candidato Sebastián Piñera. Reducirlo incluso, en definitiva, buscando... Es que yo creo que tiene que ser más profundo. Yo creo que acá el Estado se destruyó en los últimos 30 años, prácticamente hoy día nada funciona, todos los cargos son políticos, nadie quiere tomar una decisión, el país está casi paralizado. Yo siempre vengo diciendo, las instituciones del Estado dejaron de funcionar. Mira, hay un ejemplo con lo que pasó con el juez en la Araucanía, que el tipo llega vestido rojo, sale por Twitter y por las redes sociales hablando contra los latifundistas, a favor de los contra los matonajes policial que hay, etcétera. Y el tipo sale leyendo ¿cuánto se llama? ¿Sí? Y está seguro que puede haber un juez para el otro lado también, pero no puede ser. Los jueces tienen que ser imparciales. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿dónde vamos a ir? Yo he presentado temas en la Contraloría no dice nada. Entonces tú ya no sabes a quién irle a reclamar a la gente que ha sufrido injusticia. ¿A quién le va a reclamar? La gente que tiene problemas en el barrio llama a la policía no llega. Nadie. El alcalde quiere hacer otra policía paralela. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces hay que cambiar algo. Yo creo que el país, todos los países que crecen demasiado en 35 o 40 años, generan poderes tan grandes que pasan sobre las leyes y también el Estado se empieza a quedar atrás y la parte económica avanzó más que el Estado y tenemos un problema entre el funcionamiento del Estado y el funcionamiento de la parte económica. Ahora yo leo esa descripción y me suena a otro país, o a un país un poco más catastrófico, digamos. O sea, así. Sí, pues sí, pero apareciendo. oye, Alejandro, convengamos en que lo que tú dices son percepciones al calor de una evaluación que hacemos en un periodo electoral. Porque todos los para mí me parece que la evaluación es más profunda, ¿no? Yo lo vengo diciendo hace 8 años. Bueno, pero es que tú estás diciendo que en el país nada funciona, que nadie toma decisiones. No, pues se anda por inercia. Y es el discurso de Sebastián Piñera y es el discurso de José Antonio Caz. Que el país está destruido. Y sin embargo, yo no le estoy echando la culpa a este gobierno de ahora. Te estoy diciendo que esto viene de hace mucho tiempo y ha ido en aumento. Ok. No es un tema... Entiendo. O sea, Entiendo, pero es que la visión de la realidad que tú tienes es totalmente distinta a la visión que yo tengo. O sea, yo veo los indicadores económicos que son una especie de argot, un dialecto que muy pocas personas entienden. Pero tú, el indicador económico que revise es positivo durante esta administración. Pero hay muchas otras cosas y esto debería ser mucho más. Perdón, pero es que déjame hablar. No, si te dejo hablar, pero te voy a poner un ejemplo. Mira, yo trabajo en una empresa que quiere hacer una inversión en Porvenir. ¿Sabes cuánto tiempo llevo para tratar de que me aprueben un proyecto que tiene un tremendo beneficio para la comunidad? Llevo más de 6 meses. Y me tramitan y que esto y viene para acá, va para allá. Una inversión de 1.000 millones de pesos en Porvenir a la costanera. Hasta las pymes les complica, digamos, eso está claro. Eso está claro que hasta las pymes tienen un problema para comenzar. Situaciones como esa, indudablemente, que no son deseables. Pero yo me quiero centrar en los temas gruesos, los temas país. Cuando creo que se dice que poco menos que el terrorismo campea, yo digo, mira, ¿cómo es posible que el terrorismo campee en un país que ha sido escogido por una guía internacional de turismo como el destino preferido para 2018? O sea, los datos de la realidad contradicen un discurso que es más propio de lo que escuchamos de Donald Trump y que lo escuchamos en los candidatos de la derecha. O sea, prácticamente el país está en llamas. Eso no resiste mayor análisis. Oye, las cifras de los bancos, por favor, la utilidad de los bancos no las tienen ni siquiera en el mundo desarrollado. Las cifras de la industria, incluso por informes que yo he leído de la SOFOFA. Pero ahí tienes un problema, el banco no puede tener esa utilidad. Incluso en informes de la SOFOFA, las mediciones son positivas. En un gobierno que ha tenido que enfrentar un problema de una baja en el precio del cobre salvaje, nuestro promedio del periodo va a ser alrededor de 2.2, 2.3, versus casi $3.6 por libra del periodo de Piñera, que producen un tremendo impacto en el crecimiento económico. Lamentablemente, aun cuando hemos tratado de diversificar nuestra agenda productiva, el cobre sigue siendo el producto principal. Entonces, amigos míos, con un promedio de crecimiento de este gobierno que va a ser alrededor de 2,2%,
Todo lo que se ha avanzado y todo lo que se ha hecho en todos los niveles, basta revisar una verdadera lista de supermercados. En todo se ha hecho durante estos 4 años más que el gobierno de Piñera. Sí, ahora, con un crecimiento inferior. Entonces, ¿para qué sirve crecer? ¿Para qué sirve crecer en Chile? ¿Para qué sirve crecer? Para concentrar los recursos en quienes más tienen. Porque acá se ha dicho, mire, lo que vamos a hacer, ha dicho Piñera, vamos a cambiar todo porque todo se ha hecho mal. Eso es lo que caracteriza a una república bananera, no un país desarrollado. Jamás vamos a ser un país desarrollado si el gobierno que viene echa atrás y borra todo lo que se ha hecho para adelante. Yo creo, amigos míos, que aquí lo que se decía de los funcionarios públicos, ese es un síntoma de que cuando llega un nuevo gobierno y quiere despedir a quienes trabajan en la administración, es un síntoma de que no tenemos las ideas claras. En Francia, que es un país desarrollado hace largo tiempo, existe una institución, la Escuela Nacional de Administración. De allí han salido prácticamente 1/3 de los presidentes que ha tenido Francia han salido de ahí. ¿Por qué? Porque es una alta escuela que genera ejecutivos para la administración pública, que no son despedidos cambiando los mandatos. Entonces, tenemos muchísimo que aprender, porque aquí no basta decir, mire, ¿sabes qué más? Llega Piñera, entonces aquí el que no piensa igual a Piñera se tiene que ir. Bueno, entonces vamos a tener el mismo escenario que vivimos acá en Magallanes en el gobierno anterior, porque tuvimos nada menos que 4 intendentes y no sé qué cantidad, docenas de seremi y de jefes de servicio que tuvieron que cambiar. Ahora, Ernesto, Miguel, recién mencionaba Ernesto las cifras económicas efectivamente positivas para el gobierno de Michelle Bachelet, pero en los últimos 2, 3 meses, 5 meses ya, supongamos. Sí, antes de eso habían cifras económicas bastante negativas. Yo la verdad es que a mí me gustaría circunscribirlo a una cosa que por lo menos no es que nos interese más, pero por lo menos nos toca más de cerca. O sea, sí. Yo creo que la región de Magallanes es un tema absolutamente diferente. Sí. Y eso es un tema que por lo menos a mí, y en lo que nos toca participar, acá está pues, Ernesto es una parte importante, digamos, de lo que es el plan de zonas extremas, su representante está Alejandro, que es un consejero regional. La verdad es que yo no me siento para nada avergonzado de la administración de la presidenta Bachelet en la región, lo que corresponde a la región de Magallanes. Yo creo que Magallanes es una esfera absolutamente al margen del país. Tenemos el más alto nivel de crecimiento del país y eso reconocido formalmente hace un par de días atrás. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay un montón de cosas que se pueden cambiar, que se pueden hacer mejor, y eso yo creo que es parte de la democracia y está bien que sea así. Pero tampoco estoy en lo que estoy diciendo, sabe que esto está en el piso, la verdad es que hay que hacerlo todo nuevo porque eso no corresponde a la realidad. La gente sabe, digamos, lo que se ha desarrollado. Es cosa que yo los invito con mucha honestidad, démonos una vuelta por la periferia de la ciudad, cómo ha crecido enormemente, cómo han avanzado los pavimentos hacia el sector del Club Andino, cómo ha avanzado la electrificación, lo que se demoró 80 años, recién está llegando la luz al sector de Agua Fresca, que ha sido una pelea eterna. Alejandro mismo conmigo, ¿cuántas peleas dimos? Se aprobaron 4 o 5 veces ese proyecto. Entonces yo creo que cuando hablamos fundamentalmente no podemos mezclar lo que pasa en la región. La región tiene deficiencias, por supuesto. Que se pueden hacer cosas mejor, por supuesto. No estamos de acuerdo con todo lo que se está haciendo, yo por lo menos no estoy de acuerdo. Pero no puedo tampoco desconocer el avance que hemos tenido. Y lo hemos tenido, la verdad, es que uno, si quiere ser honesto, en todos los gobiernos se avanza. El tema está que tenemos que ser más sustantivos y no tenemos que ser tan drásticos con la crítica, porque yo creo que no hay mejor crítica que la crítica que es constructiva. Es decir, si no lo hacemos así, ¿por qué no lo hacemos de esta otra manera? Y hacer y entregar la respuesta. Y yo creo que finalmente, cuando uno quiere hacer un diagnóstico, yo no puedo mezclar, porque no conozco la cifra, digamos, económica a nivel del país como para poderlo ver, no conozco la realidad que es táctil, digamos, que se puede percibir en otras regiones del país. Yo creo que acá en Magallanes, quien no reconozca que se ha avanzado enormemente en estos 4 años, me parece que no dice al menos toda la verdad, porque en Magallanes hemos tenido avances sustantivos. Ya, pues, y tomando entonces la posta de los temas magallánicos, es que vamos a hacer una pausa comercial acá en Contrapunto, pero al regreso hablamos de lo que importa también acá en la región. Ya volvemos. Volvemos a esta hora de la noche a Contrapunto, lo hacemos acá a través de las pantallas de ITV Patagonia. Alejandro Kusanovich quería tomar la palabra en este inicio de bloque, tomando algo de la palabra respecto del crecimiento económico. ¿Tenía algún análisis? Sí, mira, a ver, independiente que los conceptos de tratar de generar una educación gratuita, un montón de cambios que se hicieron, las ideas eran buenas. Yo creo que el sistema de recaudación de impuestos, cuando se reformó
la ley impositiva se hizo mal, porque la dejamos muy compleja, llena de problemas. Tú tenés que contratar en las empresas un montón de asesores, gastar plata en un montón de cosas, y aún así nadie la tiene clara, ni siquiera el reglamento. Entonces, cuando tú haces ese tipo de cosas, lo único que hace es entorpecer el funcionamiento y desincentivar a la inversión. Yo cuando pasó esto dije, acá va a haber cesantía y va a haber alza de precios. Y la gente va al supermercado hoy en día y todas las cosas le han subido, los precios de los bienes y servicios han subido. Yo antes, lo sé por experiencia, compraba una cantidad y ahora y me aumentó considerablemente la cantidad que compraba cuando iba al supermercado, comprando lo mismo. Entonces, y yo creo que la gente todos lo tenemos claro. Y ese tema, ese efecto es real, no es un tema que sea ficticio y que la gente no lo entienda. Lo que pasa es que las cosas hay que hacerlas bien y sencillas. Tenemos que hacer una ley, un tema de recaudación de impuestos lo más simple posible, no complicado, simplificar las cosas, que todo funcione claramente. Yo, en vez de hacer todo lo que hicimos, hubiera subido ya el impuesto de segunda categoría, de primera categoría y punto a un 30% al tiro, y hubieran dado, te aseguro que hubiéramos recolectado. Pero no hubiésemos tenido ni un voto en la derecha, Alejandro. Sí. Pero si estaban dispuestos todo el mundo a eso, si las cosas son más simples, si en vez de arreglarlas las empeoramos, terminamos peor que antes. Sí, ahora recolectamos menos plata. Ernesto, ¿sabes? No, yo estoy totalmente de acuerdo en subir el impuesto de primera categoría al 30%. Creo que estamos... Oye, se habló tanto de que la reforma iba a generar desempleo, y resulta que las tasas de desempleo, incluso en el Gran Santiago, han disminuido con el ingreso. Subieron hace un tiempo. Perdón. La última cifra, incluso en el Gran Santiago disminuyeron, e incluso disminuyó el desempleo en el segmento más difícil, que es el desempleo joven, y disminuyó notablemente. Entonces, cuando tiramos cifras y queremos fundamentar nuestro punto de vista, hay que tener cuidado, porque las cifras son lo que son, es un número. Entonces no podemos desvirtuarlo. Y acá lo que ha habido es una agenda de transformaciones importante, necesaria. Los países con los cuales nos queremos comparar, los países de la OCDE, tienen tasa impositiva sustancialmente mayor que Chile. Muchos de ellos tienen gratuidad en la educación universal. Muchos de ellos tienen garantizado sistemas de seguridad social muy distintos al sistema de la capitalización individual que tenemos nosotros, donde jugamos en el casino todos los meses nuestras condiciones previsionales para ver si suben o no suben los multifondos. ¿Pero por culpa de quién jugamos en el casino? Bueno, todos los cambios lo hizo la Concertación en los últimos 25 años. El decreto ley 3500 del año 1980 fue creado en dictadura, no hubo voluntariedad, y por eso tenemos que cambiarlo. Entonces, la agenda de transformación... Le echa la culpa al multifondo, digamos. A ver, acá hay un montón de cambios que se partieron haciendo en todos los gobiernos, estoy hablando de todos los sectores políticos, aprobaron los cambios de la AFP y echaron a perder la AFP. Si la AFP era un porté que había que irlo mejorando, ahora terminamos con una carreta. Entonces, en vez de ir avanzando, fuimos para atrás. Y eso fue Alejandro, porque la asociación de AFP le daba puesto a todos los políticos, las empresas que controlaba, y le pagaba las campañas políticas. Entonces, y por eso que ahora mira, eso hay que cambiarlo. Sí, pero ¿qué vas a cambiar? Tenés que arreglar las cosas. Si tú tenías una casa que está mala, hay que arreglar la casa. Claro, y arreglar. No, nadie está pensando en destruir todo. Yo creo que la reforma previsional que ha planteado el gobierno de la presidenta Bachelet, que ha sido en su segundo gobierno, ha vuelto a tomar el tema del sistema de pensiones en Chile. Hay que continuarlo. Yo creo que no basta simplemente con decir, como dice Piñera, no, mira, yo voy a establecer en vez de descontar 5%, voy a descontar 4%, pero ese 4% adicional va a ir directo a la capitalización individual. Eso es lo mismo que estar perdiendo en la bolsa, o estar perdiendo en el casino, y en vez de apostar 5, apuesto 10, con la esperanza de ganar más. Eso no es lo que quieren los trabajadores y trabajadoras de Chile. Nosotros tenemos que hacernos cargo de que somos un país que está creciendo, somos un país que aspira a llegar al desarrollo de aquí al 2030, al 2040, pero para llegar al desarrollo no basta con que lleguen al desarrollo solamente los grupos económicos chilenos, pues tenemos que llegar todos juntos. Por eso que nos da lo mismo el tipo de crecimiento, nos da lo mismo que un país crezca al 3 o al 5,
sin hacer las reformas que permitan a la gran mayoría del país acceder a derechos sociales, como el derecho a la gratuidad en la educación, como el derecho a acceder a una salud que no caiga en las leyes del mercado, como es el caso de la ISAPRE. Ya, a ver, solo 30 segundos porque estamos en deuda con Magallanes. Primero, el primer cambio que se hizo, uno de los primeros en el sistema de FP, fue permitir que las FP perdieran plata. Las FP no podían perder plata. Era UF más 4% garantizado. Se permitió que se perdiera plata. Y el segundo cambio que fue en el gobierno de Lagos fue el tema de los multifondos. Los multifondos sean discriminatorios y se discrimina entre el que tiene información y el que no tiene. Y eso no puede ser, porque una ley social no puede ser discriminatoria. Y eso fue aprobado por los votos de todos los parlamentarios. Pero eso hay que cambiarlo, porque dijo que sacamos con seguir haciendo los diagnósticos. Todos sabemos que el sistema así no resiste. Todos sabemos que el sistema así no resiste mayor análisis. Por supuesto, pero no se cambia. Yo voy a intervenir. Miguel, por favor. Lo primero que quiero decir es que, por supuesto, a mí, igual que todos los chilenos, nos interesa, digamos, que el tema fundamentalmente que tiene que ver de las pensiones consiga, digamos, un acuerdo para solucionarlo. Yo estoy de acuerdo que hay que arreglarlo, y uno de los arreglos es que la gente que gana en forma desorbitada, digamos, las empresas y las asociaciones de fondos de pensiones que ganan en forma desorbitada, dejen de ganar eso y tengan una ganancia legítima y relativamente, y que el resto de la situación sirva para que de alguna manera se les mejoren las condiciones fundamentalmente de los ahorros de los trabajadores del país. Más solidario, digamos. Sí, por supuesto, mucho más solidario, y eso es lo que hay que cambiar. Y en el tema económico, la verdad es que ni Alejandro ni Ernesto van a ser ministros de Hacienda, así que creo que yo... Así que vamos... Sí, no sabemos. ¿Sabes qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando uno hace y escucha profundamente lo que dice Alejandro o lo que dice Ernesto, finalmente en el fondo no existen mayores diferencias en el diagnóstico. ¿Me entiendes? Hay que modificar las cosas, pero lamentablemente, ojalá la postura de Alejandro la tuviera la derecha, no la tiene. No la tiene, y tampoco la tiene la nueva mayoría, porque lo que dice es verdad. Muchas veces sucumbieron frente al estímulo que le daban las empresas para que vengan y sean directores de la Asociación de Fondos de Pensión, y se olvidaban del pueblo y ganaban plata de ellos. Y mientras no cambie la forma de hacer política, eso no va a pasar. Sin embargo, yo quiero retrotraerme a lo que significa Magallanes. Yo creo que era el capítulo de este momento, y yo al menos quiero colocar un tema acá que la verdad es que estoy medio incrédulo todavía, sí, en realidad, pero bastante satisfecho. Tuve la semana la posibilidad de tener una reunión, nos encontramos, digamos, en una ceremonia con el intendente, y estábamos conversando precisamente de este tema que a mí por lo menos me preocupa mucho, que es el tema de la propiedad de las infraestructuras que construimos en Magallanes. Y hablamos de frentón del Centro Antártico. Y mira, me dijo: la verdad, Miguel, yo estoy convencido y te doy autorización para que lo diga. O sea, hoy día él está convencido de que ese terreno donde se tiene que construir el Centro Antártico, donde sea, tiene que ser propiedad del gobierno regional. Porque se desechó en su momento la idea y se la entregó al Instituto Nacional Antártico. Sí. Y lo que sucede es que los 33.000 millones de pesos que nos quieren, digamos, hacer aprobar para construir ese inmenso edificio del Centro Antártico, iba a ser propiedad del INAH. Y yo, por lo menos, en particular le dije, yo en particular no puedo representar a todos, pero yo no estoy de acuerdo en que sigamos construyendo para organismos centralizados infraestructuras de esas características. Y me dice que se va a dar la pelea de alguna manera, porque él cree que finalmente, fue lo que logramos, digamos, en una conversación con la Presidenta de la República, hacer cambiar la destinación del sitio donde se está construyendo el Centro Subantártico en Puerto William. Y si eso va a ser así, a mí me parece que es una buena idea, y que ojalá las nuevas administraciones que se elijan puedan optar por un camino similar, que respeten de alguna manera la autonomía y que respeten de alguna manera esto que está establecido por ley, que son los gobiernos regionales. El aparato del Estado no está socializado ni está, como te dijera yo, acostumbrado a regir ni a respetar al gobierno regional de cualquier región. Entonces hacen unas leyes nacionales y lamentablemente cualquier gobierno que se elige, y lo he planteado con mucha fuerza y lo voy a seguir planteando, lamentablemente si nosotros no nos colocamos de acuerdo, cualquier gobierno que sea gobierno de Piñera, de Guillet, de Goich, de Beatriz Sánchez, de quien sea, al otro día que sale elegido y que está sustentado por la Constitución y por el resultado de las elecciones, se convierte en un adversario de los gobiernos regionales. A ver, a propósito de la labor de los gobiernos regionales, en algún momento había surgido la posibilidad de conversarlo, pero hagámoslo ahora, justamente aprovechando que además hay dos consejeros regionales acá sobre la mesa.
Es la primera, ya se cumple el primer ciclo de consejeros regionales elegidos popularmente. Y mucho había en discusión acerca de cuáles atribuciones iban a tener, cuáles eran sus funciones. Había la duda, ¿cierto? Al momento de votar se retrasó mucho esta elección popular justamente por eso, por las atribuciones que iba a tener. Y ahora ya, al final de estos 4 años, al que están llegando ustedes dos por lo menos, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen respecto de efectivamente cuánto se ha avanzado en términos de las atribuciones y las funciones que ha tenido el Consejo Regional? A ver, yo creo que atribuciones tenemos menos que antes. Se retrocedió. Eso es el término, es mi apreciación personal. Tenemos menos que antes, pero fuerza tenemos más. O sea, miren la contradicción. O sea, hoy día cuando habla el Consejo Regional por unanimidad respecto a un tema determinado, por Dios, no tiene la atribución de cambiar ni de tomar esa decisión, pero por Dios que cuesta tomar decisiones en cuenta. Recién les he dado un ejemplo. ¿Me entiende? Y cuando hemos tenido que ir, o sea, a mí me parece... Pero eso al final demora más los procesos de decisiones. Pero por supuesto, si nosotros nos hemos dicho que estamos conformes, si sabe qué es lo que pasó, que acá ha habido una situación súper cruel, con honestidad, y yo estoy en el Consejo Regional desde que se implementaron los gobiernos regionales, y la verdad hay que decir que cuando los consejeros ganábamos 100.000 pesos al mes, o esa era la dieta que se les pagaba, más de 100.000 pesos al mes, teníamos bastante más atribuciones que la que tenemos hoy día, y yo creo que eso fue maliciosamente intencionado por el Parlamento, porque ellos no querían que de alguna manera los consejeros regionales tengan las atribuciones, porque el consejero regional es una persona que está más cerca de la gente, y hoy día la gente recién se está dando cuenta de eso. Entonces los parlamentarios no querían competencia. Mira, hoy día te puedo asegurar, no importa quiénes sean los candidatos, en términos generales, yo te puedo asegurar que muchos consejeros regionales van a sacar más votos que algunos candidatos a diputados. Por la identificación que tienen con la gente. No sé, pero esa es mi apreciación. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que de alguna manera lograr. Y lo otro que tenemos que lograr es que nos respeten. O sea, mira, tú te das cuenta, mira, acá vino el presidente Piñera hace un par de semanas a hablar atrás con nosotros. Nos habló, pero maravillas del desarrollo antártico. Y ¿sabes qué? Hoy día está en el Parlamento un estatuto antártico que lo ingresó él. Lo retiró el gobierno, la nueva mayoría, y lo volvió a entrar. ¿Y sabe qué es lo que dice esencialmente ese estatuto? Que la administración del territorio antártico tiene que hacerse desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Le quitan autoridad que hace más de 50, 60 años tiene el gobierno regional de Magallanes. Inclusive antes, cuando era la intendencia, cuando no era el gobierno regional, la intendencia era que tenía la facultad administrativa sobre el territorio. Y hoy día la quieren quitar y llevarse al Ministerio de Relaciones Exteriores, que mundo al revés. Entonces, a mí me parece que en esas cosas tenemos que colocarnos de acuerdo, porque yo estoy absolutamente de acuerdo, estamos interesados en lo que pasa en el nivel país, pero tenemos que interesarnos en lo que pasa también en nuestra región. Alejandro, ¿cuál es el análisis que hace usted ¿Perdón? ¿Cuál es el análisis que hace usted de la labor que ha tenido durante estos 4 años el Consejo Regional, en fin, de los consejeros regionales? Mira, con la nueva ley tenemos un poco individualmente menos poder, pero el poder lo tenemos todos juntos, y es un tema que de repente tenemos que estar unidos para hacer cosas, que es lo que dice Miguel, y eso cuesta porque de repente, por ejemplo, nadie quiere criticar a su gobierno. Es un tema que yo discrepo. Yo creo que uno tiene que, lo he dicho varias veces, yo creo que uno reta a su hijo, no reta al hijo del vecino, por lo tanto uno tiene que preocuparse incluso más cuando el gobierno que está tiene una afinidad contigo, uno tiene que ser más crítico, porque si tú no lo criticas, cuando están haciendo mal las cosas, tú mismo estás generando su destrucción. Entonces, ese tema yo creo que es una cosa que hay que cambiar en la política. Yo creo que tenemos que estar todos unidos y tomar decisiones concretas. Yo me imagino que la ceremonia de la que han estado hablando ustedes tiene que ver con cuando el 21 de octubre, digamos que fue 23, el día lunes también, cuando se hace un análisis también de una cuenta pública por parte del Consejo Regional. Y allí el presidente Alcor, en un momento Patricia Vargas, hablaba de que en los próximos 4 años ojalá se pueda implementar un plan de zonas extremas 2, que se pueda prorrogar incluso el plan de zonas extremas. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes del plan de zonas extremas? ¿Ha sido exitoso en estos 4 años? A ver, yo creo que es una cantidad de recursos importantes que se está poniendo en la región, pero la pregunta, y yo creo que eso nos duplicó el presupuesto regional prácticamente, pero la pregunta es, ¿estamos haciendo las cosas que realmente hubieran que hacer en Magallanes, que se tenían que hacer en Magallanes? Y ese es un tema que se puede discutir. Yo creo que ahí falta un poco más de discusión. Yo creo que, por ejemplo, los CORE, que debimos haber tenido mucho más participación en ese tema, y hay puntos, cosas que hay que invertir que hubieran tenido un tremendo impacto en la región. ¿Y el gobierno de Sebastián Piñera estará dispuesto a un plan de zonas extremas? Yo creo que siempre tú vayas a tener que luchar con el centralismo, con todos los gobiernos. Yo no creo que alguien quiera... Hoy en día no te olvides que la mitad de Chile vive en Santiago.
y por lo tanto ahí están los votos y todos van a mirar los votos que están ahí. Nosotros somos el 0,8% de los votos, no somos muy atractivos, así que si no lo hacemos, la verdad que nosotros mismos tenemos que golpear la mesa en todos los gobiernos, y ese es un tema. Mira, yo creo que la gran diferencia que hace las políticas públicas en un país desarrollado y un país que está en vías de desarrollo es que trascienden a los gobiernos. Y yo creo que lo que hicimos acá en Magallanes con el plan de zona extrema, gracias a que hubo de alguna manera una renuncia a una facultad por parte de la presidenta Bachelet, que nos entregó a nosotros la generación de este plan de desarrollo. No vino generado desde una oficina en Santiago. Por tanto, yo difiero con Alejandro respecto de que a lo mejor podríamos haber tomado las decisiones de otro modo. Yo creo que a lo mejor para una próxima etapa de un plan de zona extrema 2, como decía la presidenta del Consejo Regional, a lo mejor sobre la base de lo que ya está planificado podemos hacer muchas cosas complementarias. Pero pretender de que no era necesario generar inversión en infraestructura en lugares donde las decisiones del nivel central de los ministerios jamás iban a viabilizar las inversiones, como por ejemplo las inversiones que estamos haciendo en Puerto Williams, como por ejemplo la pavimentación de los caminos que estamos haciendo en Tierra del Fuego, que jamás habrían sido aprobados porque, por favor, nosotros por nuestra estadística de población, por nuestros flujos de vehículos por las calles, por los caminos de la región, no encajamos dentro de las evaluaciones que hacen los ministerios a nivel sectorial y por tanto no se aprueba inversiones multimillonarias como las que se ha aprobado para Magallanes teniendo eso en mente. La presidenta nos entregó a nosotros la definición de en qué área queríamos desarrollarnos. En inversión en infraestructura, en inversión en ciencia, construyendo maravillosos centros de desarrollo científico como el Centro de Biomedicina, que va a terminarse en octubre, noviembre del próximo año, el Centro Antártico Internacional, al cual se refería Miguel. Son decisiones que nos ponen a Magallanes, varios trancos más adelante que cualquier región del país. Ya nosotros, a lo largo de los últimos 10 o 15 años, estamos creciendo sustantivamente el doble o el triple que el resto de las regiones. Entonces, lo que queramos hacer nosotros acá en Magallanes, yo creo que la clave está en lo que aquí se decía. Tiene que haber un consenso transversal en definir los destinos de la región, no devolvernos, no retroceder en la marcha que hemos iniciado, más allá del gobierno central. Va a ser clave la elección del gobernador regional, que es el equivalente al actual intendente, que va a ser el 2020. Hubiésemos deseado que fuera ahora, pero yo creo que es clave tener esta autoridad electa por el pueblo de Magallanes y no designado por una autoridad central, porque si no siempre se va a producir el problema que tuvimos durante el gobierno Piñera anterior, que ninguno de los intendentes le gustó, salvo el último que duró 4 o 5 meses. Entonces, no podemos gestionar o administrar una región con la incertidumbre de que va a estar siempre la decisión en una oficina de Santiago. Me repugno al centralismo, creo que acá afortunadamente hemos llegado a un acuerdo justamente acá en este panel muchas veces respecto a este punto y creo que los destinos de la región realmente tenemos un futuro muy promisorio y eso es algo que muchas veces las personas no lo ven, pero hay que ser optimistas respecto de Magallanes, más allá del gobierno que venga, el futuro de la región es promisorio porque hemos hecho las cosas bien. Claro, porque si el análisis del Consejo Regional lo hacemos acá en Magallanes, difiere bastante, tengo la impresión yo, de lo que podría pensar el Consejo Regional, por ejemplo, de la región metropolitana, que ahí también hay críticas importantes, o en la zona centro del país, donde incluso se habla de que son aún menos considerados en otras... Sí, bueno, yo creo que cada uno es considerado en la forma que uno lucha para conseguirlo. O sea, yo creo que nos hayan escuchado en el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el tema antártico, claro, no es un mérito, digamos, conseguido gratuitamente. Requirió sacrificio, requirió trabajo, requirió esfuerzo para que nos puedan considerar. Si nosotros hace un año atrás jamás en la vida nos invitaron a un comité antártico del Ministerio de Relaciones Exteriores, este año empezamos a funcionar, pero hubo que estudiar para eso. Claro. Yo creo que el tema de lo que pasó el gas del 2011 nos dio cierto poder en Santiago, digamos, nos tienen un poquito de miedo. Visibilidad además.
Bueno, pero eso es lo que no hay que perder. Sí. Y para poderlos mantener uno tiene que estudiar, porque tampoco puedes ir a discutir cosas que no tengan ningún asidero, digamos, y una argumentación sólida al respecto. O sea, nosotros podemos, yo te digo honestamente, yo me enorgullezco del gobierno regional de Magallanes, porque la verdad es que creo que el gobierno regional que más ha destacado en el país. De hecho, no es casualidad que la presidenta de la República solamente se haya reunido con este Consejo Regional, cuando nos tocó poder conversar con ella directamente en Puerto Williams, por ejemplo, también en Última Esperanza. Entonces, pero esas cosas se han ganado, pero se han ganado con un tema que Alejandro dijo y que es verdad. Independiente cuál sea el gobierno al que yo adhiero, la primera responsabilidad y la primera obligación que tengo es ser leal con mi región. Y eso pasa, digamos, por sobre la consideración de carácter político. Por eso Magallanes debe ser la cosa que más nos preocupa, para mantener los niveles que tenemos, porque lo que dice Ernesto es verdad. Nosotros tenemos el desarrollo mejor que cualquier región del país. Pero eso no fue tampoco gratis, fue por el aporte que hizo la Presidenta de la República a través del Plan de Zona Extrema, y lo que ha planteado la consejera Vargas es precisamente eso, tratar de mantenerlo. Y ese es un tema que no es un tema menor, porque además lo vamos a necesitar. Tú sabes que también por el plan de Magallanes, que no hemos dicho nada, pero durante la última semana se aprobó, digamos, el tema de la fibra óptica en el tramo submarino, y eso que pareciera que fuera, pero la fibra óptica son 300 millones de dólares, que además no solamente va a traer conectividad a la región, sino que de aquí se va a generar un nudo importantísimo de diversificación de esa conectividad hacia el Asia-Pacífico. Entonces, a mí me parece que hoy día se están abriendo las puertas. Y sobre el plan de Zona Extrema también no quiero dejar pasar un tema. Ernesto dijo con mucha claridad una cosa que es objetiva. Hemos financiado tremendas obras en Puerto Williams, tremendas obras en Porvenir, también en Última Esperanza, y yo creo que nos ha quedado pendiente en la provincia de Magallanes. Tenemos que desarrollar en la península Muñoz Gamero y en el sector sur una situación que nos permita mantener a los turistas 1 o 2 días más acá en Magallanes. Porque la región tiene que crecer armónicamente y no solamente, digamos, en algunos lugares específicos. Ya, por propósito de turismo, y lo hablamos en un momento, está este catálogo que ha hecho Lonely Planet de una lista con los países imperdibles del 2018, sí. Y entre esos el país imperdible por sí es Chile, digamos, número 1, le gana a Corea del Sur, le gana a Portugal y a otros países que también tienen muchísimas riquezas en términos turísticos. Y ahí entonces queda la situación, ¿cuánto podemos capitalizar como región esa buena imagen? ¿Lo estamos haciendo bien? Si me permites, a mí yo creo que la región de Magallanes, por su cuenta, y acá quiero volver a colocarme la camiseta del gobierno regional, porque es un programa de difusión turística en la Patagonia que sabe nos ha llevado, digamos, siempre las mejores condiciones, pero yo creo que si hoy día tenemos un destino turístico y una situación muy interesante para los turistas extranjeros, es porque hemos estado invirtiendo en un programa de difusión turística desde hace muchos años. Y hoy día tenemos que potenciarlo más, porque hoy día creo que Alejandro hizo una declaración el otro día sobre que tenemos una consideración importantísima del orden de 10.500 millones de pesos entre el gobierno regional y Cernatur para poderlo desarrollar adecuadamente, y no podemos perder esta oportunidad. Sí, Alejandro, tú tenías también ahí un tema. Sí, no, lo que pasa es que de repente creo que tenemos que fiscalizar un poquito más los gastos. Yo creo que lo de hacer promoción de la Patagonia es espectacular. Pero ese interés de fiscalizar los gastos nace ¿de dónde? No, de temas, de reclamos que te llegan, hay un montón de comentarios en el ambiente, entonces lo mejor es que las cosas se fiscalicen y se terminen los comentarios. Ya, perfecto. Y en el sentido propio de la pregunta a la que hacíamos, ¿estamos haciéndolo bien en la promoción turística en la región de Magallanes? O sea, yo creo que durante los últimos años, digamos, ha habido un tremendo avance, se ha gastado muchos recursos en el tema de promocionar, y la pregunta es si lo hemos hecho bien o no, digamos, lo mejor, y eso hay que analizarlo y hay que tener instrumento de medición. Hay que tener un instrumento de medición para ir chequeando si vamos bien o no vamos bien. Porque además, para ser honesto, junto con la inversión regional que se ha hecho, también tuvimos el lado favorable, que acuérdate que las situaciones que pasaron en Medio Oriente y en su momento generaron, digamos, un cambio en el flujo de la atención, y fuimos beneficiados, digamos, también con eso. Y con la subida del dólar también te trajo gente hacia acá. Por eso, ¿cómo capitalizamos ahora esto en Magallanes para que pueda mantenerse en el tiempo? Si tú me preguntas una cosa concreta, yo creo que el próximo gobierno debiera descentralizar el Servicio Nacional de Turismo, como la Corfo y como CONAF.
Eso es uno de los temas que nos permitiría a los magallánicos tener mayor decisión al respecto y que hoy día no la tenemos. Y lo otro que tenemos que generar nuevos polos turísticos. Nosotros tenemos que explotar Cabo Frogger. No puede ser que Cabo Frogger esté ahí el fin del continente americano y lo tengamos tirado y no tengamos un camino. No estamos hablando de camino. No, pero se inició. Haciendo, pero debió haber estado hecho hace bueno, mucho. pero lo iniciamos ahora y lo vamos a continuar en el próximo gobierno. Claro, no, pues si nadie está criticando que no se haga. Si hay que hacerlo y ya deberíamos haber estado allá y más. Tenemos que ir más allá de Cabo Frogger, tenemos que llegar frente a la isla Carlos III. El camino a Puerto William, que el camino a Allendecaya debería avanzarse mucho más rápido. Necesitamos un centro invernal, necesitamos un centro, una arquitectura especial para el Festival de la Patagonia. El Festival de la Patagonia debería ser una fiesta que dure 10, 15 días, como Cosquín acá en Magallanes, que esté lleno los hoteles, estén llenos los restaurantes de gente, lleno de turismo. Pero no podemos seguir haciendo el Festival de la Patagonia en un gimnasio. Tiene que pasar a otro nivel. Ya, vamos a hacer una pausa. Estamos de vuelta con más Contrapunto. Al regreso, vamos a seguir debatiendo los temas regionales. Quédese. Estamos de regreso en esta edición de Contrapunto, como siempre, domingo por la noche. Gracias por su sintonía y por seguir allí en las pantallas de ITV Patagonia. A ver, hemos hablado de varios temas de la región. Hay uno que me interesa de sumo y que tiene que ver con esta denuncia que se ha hecho al Centro de Estudios Antárticos del Ejército. Allí se abrió un proceso de investigación interno en el Ejército por morosidad de pagos a la Dirección de Compras. Esto ocurrió durante esta semana. Es un flanco que se abre de investigación donde dicen en el Ejército hay morosidad acá en la región de Magallanes, específicamente en el Centro de Estudios Antárticos. ¿Les preocupa que se generen este tipo de informaciones respecto, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas? Hablamos ya de un antecedente, lo que ocurrió con Carabineros también hace algún tiempo, y lo que sigue investigándose, digamos. ¿Es preocupante que se generen este tipo de informaciones? Mira, yo creo que el rol que se ejerce a través de los medios de comunicación de fiscalizar a los organismos de la administración, sea la administración civil del Estado como las instituciones armadas, es muy positivo. Muchas veces había un terreno gris respecto precisamente a las instituciones armadas donde se desconocía absolutamente lo que sucedía. Y recordemos que ha sido hace 3 o 4 o 5 años que se empezó a saber, por ejemplo, de que nada más y nada menos que el porcentaje de la venta del precio del cobre, que la ley de reserva del cobre, se administraba con una especie de planilla Excel sin ningún control, y cuantiosas sumas de esos recursos iban a parar a gastos de los más absurdos, de compra de bagaje para la casa, o a personas que se gastaban la plata en el casino. Entonces, yo no sé, no tengo mayor antecedente que lo que han salido en la prensa, no sé si es no sé los montos, no sé si esto es de hace mucho tiempo, pero me parece saludable que se tenga conocimiento de que esto se está investigando. Yo creo que hay que darle tiempo a la investigación interna que realice el Ejército. Obviamente tendrá que aclararse. Esperemos que esto no escale, como tú mismo señalabas, a lo que ha pasado en Carabineros, que obviamente es un motivo de mucha vergüenza, que esto se produzca, y más encima que haya partido acá la Hebra, partido acá en Magallanes. Entonces, preocupante, y ojalá que se tomen las medidas de resguardo para evitar que recursos públicos, que son los que financian a las Fuerzas Armadas, terminen en otro destino. ¿Cuál es la impresión que les da a ustedes? ¿El sistema de administración de las Fuerzas Armadas y de orden es proclive a que puedan ocurrir este tipo de flancos? Bueno, yo te lo dije, para mí todo el sistema estatal de Chile tiene que ser renovado, si no está funcionando. Todas estas cosas que pasan en Carabineros, no solo en las Fuerzas Armadas, fuera de las Fuerzas Armadas, hay cero problemas porque el Estado se quedó atrasado con respecto a lo que avanzó el país. Y el Estado no puede fiscalizar a los privados, digamos. Entonces, es un tema que hay que cambiar la administración del Estado, hacerla nueva. Acá no se pueden haber en Chile 3 o 4 ciudadanos de primera, segunda, tercera clase. Hay leyes laborales distintas para cada sector. Acá hay que tener una sola ley laboral para todo el mundo. No pueden haber leyes laborales distintas. Y ahí parte el primer problema. Sí, había otro tema que quería también comentar en los últimos minutos. El que grita más tiene más beneficios, no puede ser ese tema. Sí, yo quería comentar en los últimos minutos, también nos quedan algunos minutos de discusión acá en Contrapunto. En la semana apareció una protesta de unas agrupaciones de vivienda, que exigen soluciones habitacionales, que entraron a la Intendencia, que piden explicaciones al Consejo Regional también. Dicen que se han demorado en entregarle soluciones. Son entes que además tienen como ente patrocinador al propio municipio de Punta Arenas, e incluso hablan de que estas demoras podrían tener un carácter político. No sé si ustedes como consejeros regionales también están enterados acerca de estas demandas.
noticias? A ver, enterado por las noticias solamente, y lo quiero descartar. Mira, yo creo que en este tema de las elecciones se utilizan este tipo de cosas de forma malintencionada, y yo creo que estamos acá los dos con Alejandro. Él es el presidente, yo soy el vicepresidente de la Comisión de Régimen Interior. Jamás hemos tenido un tema pendiente de ningún sitio. Llegan de la misma manera que llegan, se despachan rápidamente y se han financiado todos. No tenemos nada nosotros pendiente, y si es que hay algo pendiente no es precisamente en el gobierno regional, porque este gobierno regional ha aprobado cuantiosos recursos para compra de terreno, fundamentalmente, y también han parado en el plan de zona extrema. Entonces, que nos estén tratando de responsabilizar a nosotros me parece absolutamente negativo, y que además hay un tema que hay que resolver. Hay una cantidad enorme de viviendas que se han entregado, otras que están por entregarse, otras que están en el proceso de entrar al tema del subsidio, inclusive muchas veces en tema injusto. Yo conozco una agrupación por lo menos que mientras yo era presidente fueron a hablar conmigo y que hicieron algo más que lo que hacen de una forma habitual. Esta organización, que la verdad no recuerdo el nombre hoy día, conozco solamente me acuerdo del nombre de la presidenta, digamos, de esa agrupación, la señora Elizabeth Muñoz, que ellos compraron su sitio y aportaron su sitio y para que se le haga una vivienda, y hoy día están postulando, y entiendo yo que en enero podrían pasar a tener el tema del subsidio para mantener su casa. Pero nosotros como gobierno regional no tenemos absolutamente ninguna solicitud hecha que esté. Además, yo soy el presidente de la Comisión de Infraestructura, la tendríamos que tener y no la tenemos, así que nosotros no podemos dar explicación y no tenemos, digamos, en cuanto a eso, ninguna responsabilidad. Mira, esa es una de las cosas que yo más he luchado por la construcción de viviendas. Hace 10 años se cambió el sistema de construcción. Antes el serbio mandaba a construir 1000, 2000 casas, como la Cardenal Silva Enrique, y en un momento, que en esa época era consejero Miguel, se llegó a sobrepoblar de casas, digamos. O sea, se terminó con el déficit habitacional en Magallanes. Llegó un momento que no había necesidad de más casas. Era mientras fue Seremi de Vivienda, el señor Leal, que hoy día ya no está. Y estas casas se entregaban con un crédito del Banco del Estado a 15 años y se pagaba una cuota razonable mensual. Pero de ahí se paró la construcción porque alguien dijo, oye, entreguemos directamente el subsidio a la persona. ¿Pero qué hizo eso? Que los precios de las casas subieron porque generaste más demanda. La demanda hizo que los precios aumentaran y las casas eran las mismas, no había más casas, y generaron un problema que hoy en día la gente reclama como loco con este tema de la falta de vivienda. Y esto tiene que volverse a solucionar. Se ha tratado de construir lo máximo posible. Yo he tratado de aprobar todas las compras que sean totalmente racionales. De hecho, yo fui uno de los pocos que tuve una pelea con la compra del sitio que era del padre de Boris, de la mujer de Morano, y de otros socios más de ellos, que tenía que vender el sitio porque tenía problemas de salud en su familia. Tuvimos serios problemas por aprobar esa situación. Sin embargo la aprobamos porque encontrábamos que, es más, creo que nos tocó, digamos, tú hiciste una investigación por el tema de la tasación y porque además se mezclaban cosas. Nosotros hemos comprado todo lo que el serbio nos ha pedido, que generemos recursos con el gobierno regional, y eso ha sido un planteamiento pero de siempre. Entonces yo encuentro un tanto injusta, digamos, esta situación, que se nos acuse, digamos, como gobierno regional de eso. Y lo otro que quería decir... Perdón, yo creo que el Seremi de Vivienda ha tenido una tremenda voluntad en tratar de construir la mayor cantidad de viviendas, y ha ido insistentemente a hablar, a exponernos los proyectos y todo. Yo la verdad, el único problema que tuvimos fue la pelea grande con este sitio, que yo lo mandé a tasar y el sitio estaba a un precio que era conveniente comprarlo, así que se compró. Y nunca hemos frenado un proyecto de ese tipo. Bien, Ernesto Sepúlveda, nos quedan 30 segundos, por favor. Bueno, no, yo solamente tranquilizar a la comunidad, porque en campaña se ven este tipo de cosas. Lamentablemente a veces se impulsa a la gente a hacer cosas haciéndola entender de que de esa manera va a conseguir saltarse la fila. Hay procedimientos en Servio, hay grupos organizados, hay etapas que seguir, y no me cabe la menor duda que esos grupos que está patrocinando el municipio van a tener su proyecto de vivienda aprobado. No es el gobierno regional el que está retrasando nada, hay un periodo de tiempo natural que se tiene que esperar, y yo les diría a los magallánicos y magallánicas que se peguen una recorrida por la ciudad y se van a dar cuenta la calidad de los inmuebles que se ha estado construyendo durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Casas maravillosas, casas dignas, casas decentes en barrios, construcción en barrios integrados, no guetos. En Magallanes no se construyen guetos para mandar a las personas de acuerdo a sus ingresos. Se construyen las casas
en lugares con todo urbanizado, con plazas, con áreas verdes. Entonces hay que estar muy orgullosos de lo que hemos hecho, porque acá hemos hecho las cosas bien en el área de vivienda, se ha construido muchísimas más casas que en el periodo anterior, y vamos a llegar a cifra histórica. El Ceremi nos está diciendo alrededor de 4.000 o 5.000 casas durante el gobierno reciente. Un dato que es importante lo que dice Ernesto. Yo creo que donde estamos fracasando, y yo creo que es importante que nosotros en el gobierno regional por lo menos vamos a intentar hacer una actividad que tiene que ver cómo nosotros controlamos esta situación de a quién se le entregan las casas. Porque no un porcentaje menor, hay un porcentaje mayor de casas entregadas que a los pocos meses de entregadas las casas las arriendan o lisa y llanamente no las están ocupando. Y eso es un tema que de alguna manera tenemos alguna filtración y debilidad en la selección. Fiscalización. Ya, nos quedan varios temas más pendientes, pero seguiremos, por supuesto, la próxima semana en Contrapunto, hablando de la región, analizando todo lo que nos importa. Muchas gracias por haber estado hoy. Siga la compañía de ITV Patagonia. Buenas noches. Buenas noches.